Bien, como le había comentado, íbamos a tener problemas donde vamos a aplicar derivadas para obtener algunos resultados interesantes para la economía o la administración de una empresa. Entonces es ahí donde hoy vamos a ingresar a una unidad que se llama optimización, donde buscamos optimizar al máximo la utilidad y minimizar al máximo, al mínimo, mejor dicho, los costos. Entonces, la aplicación de derivada vamos a llevar en el campo de las funciones de ingresos, costo y utilidad, que seguro que el año pasado el profesor Juan Carlos Cuba le dio muy buena preparación en eso, ¿es cierto? Bien. Aquí tenemos más compañeros que vamos a admitirle. Si por ahí ustedes ven y yo no estoy viendo que hay quien en espera, me avisan, por favor. Ya estamos con la grabación. Bien, aquí yo voy a ampliar un poquito y nos dice aplicaciones de ingreso, costo y utilidad. Las aplicaciones de ingresos, dice, las siguientes aplicaciones se centran en la maximización de ingresos. Recuerde que el dinero que entra en una organización por la venta de productos o por la prestación de servicios recibe el nombre de ingreso. Entonces, ese viene a ser el ingreso. Todo el dinero que entra por venta de productos o por venta de servicio viene a ser el ingreso en una organización, en una empresa. Bien, y también tenemos que recordar que el ingreso tiene una fórmula matemática. Entonces, el ingreso para nosotros va a ser siempre Rx y se representa multiplicando el precio de cada producto por la cantidad. Entonces, precio por cantidad viene a ser el ingreso, o sea que la fórmula de ingreso. Muy bien. Entonces, esto no tenemos que olvidar nunca, que la fórmula del ingreso es el precio de cada producto por la cantidad vendida. Así se obtiene entonces el ingreso. Y aquí ya tenemos un primer ejemplo que nos dice la demanda de un producto de una compañía varía según el precio que le fije al producto. La compañía ha descubierto que el ingreso total anual R, expresado en miles de dólares, es una función de precio P en dólares. En concreto, esa ecuación es R en función a precio, P viene a ser precio, sería una ecuación de menos 50P cuadrado más 50P. Y nos pide determinar el precio que debería cobrarse con objeto de maximizar el ingreso total. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cuál es el valor máximo del ingreso total a ese precio que estamos buscando? Entonces, tenemos dos incógnitas. El precio con el que podríamos maximizar nuestro ingreso y justamente el ingreso que podemos obtener a ese precio máximo. Entonces, aquí he preparado la ecuación. Aquí está el ejemplo 1. Y ya tenemos ahí la ecuación de ingreso. Para poder determinar el precio que se debe cobrar para obtener el máximo ingreso, debemos de hallar la primera derivada. Entonces vamos a hallar f' en función a p. Esto nosotros debemos de multiplicar menos 50 por 100, sería menos 50 por 2, sería menos 100, P, y se le resta 1 al exponente, entonces quedaría P el exponente 1, más la derivada de P, que tenemos que reemplazarlo por X, la derivada de X es 1, y nosotros estamos derivando en función a P, entonces la derivada de P es 1, y 1 por 500 sería 500. Este viene a ser entonces la primera derivada. Entonces el primer paso es hallar la primera derivada. Para encontrar el precio, debemos de igualar a 0 la primera derivada. Vamos a igualar a 0. Entonces tenemos aquí menos 100p más 500 es igual a 0. Igualamos a 0 y despejamos el valor de p.
Entonces, como la parte de menos 100p es negativo, vamos a trasladarlo al segundo miembro para que se vuelva positivo la incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Con el 100 que está multiplicando a la incógnita P, que es precio, va a pasar dividiendo. Entonces, el precio con el que vamos a obtener el máximo ingreso sería de $5. $5. Ahí entonces contestamos la pregunta A. ¿Qué nos dice la pregunta A? Pasamos para verificar un poquito en nuestro material. Y ahí tenemos justamente que el precio es de $5. ¿Qué pregunta responde eso? Nos pide determine el precio que debería cobrarse con objeto de maximizar el ingreso total. Es decir, el precio a la que vamos a tener el máximo ingreso sería de $5. Bien, la segunda pregunta, entonces la pregunta A, ya podemos decir que ya está resuelto. Pasamos a la segunda pregunta y nos dice, ¿cuál es el valor máximo de ingreso total anual? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a nuestra pizarra nuevamente y debemos de reemplazar ese precio en la función primitiva. Nosotros estamos buscando el ingreso y la ecuación de ingreso es justamente menos 50 p cuadrado más 500p, y ahí vamos a reemplazar el valor del precio. Entonces vamos a multiplicar menos 50 por 5 al cuadrado más 500 por 5. ¿Cuánto nos da ahí, Damaris? ¿Estás por ahí? $1,250, profe. 1.250. Muy bien, entonces a un precio de $5 podremos obtener 1.250. Eso hay que ver, ese está en miles de dólares. Entonces está en miles de dólares, entonces vamos a tener $1.250.000 de ingreso. Y ese precio también está en miles, entonces sería 5.000 el precio. Pero nosotros estamos utilizando, queda así, no hay ningún problema, esa es la respuesta correcta, pero sabemos que está expresado en miles de dólares. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? ¿Cómo queda la ecuación? Ustedes pueden observar que hay una segunda derivada aquí. Hay una segunda derivada y cuando sale negativo, ¿verdad? La segunda derivada, aquí está, f de p, f' de p es menos 100. Cuando sale negativo, se obtiene el valor máximo. Ahí va el concepto que vez pasada nosotros estuvimos analizando. Cuando sale negativo la segunda derivada, obtenemos el punto máximo. Y ahí está la respuesta justamente. El ingreso máximo va a ser 1.250. Muy bien, voy a reducir un poquito y vamos a mirar un gráfico que está a este lado. Vamos a hacer el análisis. Quedaría así nuestra ecuación. Estamos viendo que este sería el máximo ingreso, en este punto sería el máximo ingreso. Con un precio de $5 vamos a obtener un ingreso de $1.250. Es decir, esto también es graficable. Aquí tenemos la función y quedaría así. En el examen no hace falta hacer los gráficos, simplemente hacer esos dos pasos y ya está. Bien, Bien. En el ejemplo 2 nos dice, las autoridades de tránsito de una gran área metropolitana han aprobado la estructura de tarifas que rigen el sistema de autobuses públicos de la ciudad. Se abandonó la estructura de tarifas por zona, en la cual la tarifa depende del número de zonas por las cuales cruzan el pasajero. El nuevo sistema tiene tarifas fijas. El pasajero puede viajar por el mismo precio entre dos puntos cualquiera de la ciudad. Las autoridades de tránsito
han encuestado a los ciudadanos a fin de determinar el número de personas que utilizarían el sistema de autobuses. Si la tarifa fija admitiera diferentes importes basándose en los resultados de la encuesta, el analista del sistema ha determinado una función aproximada de la demanda, la cual expresa el número diario de pasajeros en función de la tarifa. En concreto, la función de demanda es, ustedes saben, Q viene a ser cantidad, ¿verdad? Siempre Q es cantidad, y P siempre es precio en las funciones de ingreso, costo y utilidad, y en la oferta y demanda también, ¿verdad? Perdón, un segundito. Un segundo, cuando hay problema de internet. Bien. Tuvimos un pequeño inconveniente recientemente, así que reanudamos. Entonces, ¿qué nos indica Q? Q viene a ser la cantidad de demanda que demandan el servicio de autobuses, la cantidad de personas que demandan el servicio de autobuses. Y P, que viene a ser precio del pasaje. Bien, ¿qué nos pide en este ejercicio? En el ejemplo A que nos pide, o sea, la incógnita, dice, determine la tarifa que cobrarán con objeto de maximizar por hora el ingreso. Nos pide maximizar por hora el ingreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hallar la función de ingreso. Y vemos aquí que nosotros no tenemos el ingreso. Entonces nos pide hallar el ingreso. Esta es la primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La fórmula de ingreso para nosotros es precio por cantidad. Entonces, el ingreso para nosotros va a ser el precio P por cantidad. ¿Y Q qué viene a ser para nosotros? Q viene a ser todo lo que está aquí. Voy a marcar un poquito. Este viene a ser Q, toda la ecuación. Es decir, Q es esta ecuación dada. Entonces, vamos a reemplazar por Q. Vamos a poner todo eso, toda esa ecuación en el paréntesis. Tenemos aquí 10.000 menos 125P. Bien, ahí vamos a realizar una operación de distributiva. Vamos a tener aquí 10.000P menos 125.000P cuadrado. Ahí nosotros ya tenemos la función de ingreso. Al tener la función de ingreso, tenemos que hallar la derivada en función AP, la primera derivada en función AP para encontrar el precio para encontrar el precio con el que vamos a maximizar el ingreso. Entonces la primera derivada sería 10.000 menos 125 por 2 se multiplica. La derivada de P es 1, entonces queda 10.000, 1 por 10.000 es 10.000. Y 125 por 2 sería 250. Y al descontarle 1 al exponente quedaría P. Entonces, la primera derivada sería esta expresión. Para encontrar el precio, la primera derivada en función a P debemos de igualar a 0. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a igualar a 0 la primera derivada. Un segundito, ahí vamos, 250P igual a 0. Entonces, vamos a dejar 10.000 en el primer miembro y 250P, que es negativo, pasaría al otro miembro cambiado de signo. Entonces, ustedes van a hacer la operación de 10.000 dividido 250, porque 250 multiplica la incógnita. Entonces, ¿cuánto sería el precio? El precio sería de $40. Entonces, el precio sería de $40. El precio con el que se va a tener un máximo ingreso. Bien, tenemos una segunda pregunta. Esta es la primera. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el ingreso máximo esperado?
¿Y cuál es la función de ingreso? Entonces lo que nosotros queremos es el ingreso máximo. El ingreso máximo. Y para encontrar el ingreso máximo, nosotros ya tenemos el precio en el que vamos a obtener el ingreso máximo. Entonces, el precio con el que vamos a obtener el ingreso máximo es de $40. Y eso debemos de cargar en la función de ingreso, y nuestra función de ingreso es 10.000 P menos 125 P cuadrado. Ustedes me ayudan ahí para obtener el máximo ingreso. Multiplican 10.000 por 40 y multiplican también 125 por 40 al cuadrado. Bien. 200.000, profe. 200.000. Muy atenta. Muchas gracias, hija. Entonces, a ese precio de $40 vamos a obtener un ingreso. Voy a poner aquí al precio de 40, vamos a tener un ingreso de 200.000. Bien, entonces ahí tenemos el precio con el que vamos a tener el máximo ingreso y el valor del ingreso también ya tenemos. Bien, luego tenemos una última pregunta que nos dice, más arriba, ¿cuántos pasajeros por hora se esperan con esta tarifa? Y ahí sí vamos a utilizar la función de demanda, que es Q igual a 10.000 menos 125P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder la pregunta C. La pregunta C es, entonces, la demanda. Nos pregunta las demandas, ¿cuánto sería a ese precio? Y la función de demanda es esta, la parte primitiva, y queremos saber la cantidad o la cantidad de personas que van a utilizar el servicio a ese precio. Entonces, completamos aquí y ahí vamos a tener la cantidad que se va a demandar, la cantidad que se demandaría de ese servicio de autobús. ¿Cuánto sería esto? 5.000, profe. 5.000. Eso, 5.000 pasajeros van a demandar ese servicio a ese precio de pasaje. Muy bien, vamos a pausar esto para evacuar dudas. Vamos a pausar un poquito. Bueno, me gustaría que las preguntas se hagan ahí en directo para que podamos evacuar y así, si hay algunos compañeros que escuchan la repetición en nuestro video, puedan entender. ¿Hay algunas consultas aquí? Todo claro de mi parte, Todo, profe. todo claro también, profe. Todo claro, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ese precio de $40 vamos a obtener un ingreso de, aquí está, de 200.000. Es decir, dice ahí, es el punto máximo del ingreso. Y la función de ingreso es esta, es la ecuación de esa curva. Muy bien. Pasamos ahora al otro ejercicio. Vamos a otra pizarra. Bien. El ejemplo 3 nos dice administración del inventario. Un problema común de las organizaciones es determinar qué cantidad de un artículo deberá conservarse en almacén. Para los minoristas, el problema se relaciona a las veces con el número de unidades de cada producto que ha de mantenerse en inventario. Para los productores consiste en decidir qué cantidad de cada materia prima debe estar disponible. Este problema se identifica con un área o especialidad denominada control de inventario o administración del inventario. Por lo que respecta a la pregunta ¿cuánto inventario ha de conservarse? El hecho de tener demasiado poco o mucho inventario puede acarrear costo. Mucho o poco inventario puede acarrear costo. Muy bien.
Un minorista de bicicletas motorizadas ha analizado los datos referentes a los costos y determinó una función de costo que expresa el costo anual de comprar, de poseer y mantener el inventario en función del tamaño, es decir, al número de unidades de cada pedido de bicicletas que coloca. Y la función de costo es la que tenemos ahí, de la función de costo. Entonces, esta es la función de costo de mantener su inventario, donde C representa el costo anual del inventario. Esta C es el costo anual de inventario, expresado en dólares, y Q denota, que viene a ser Q, el número de bicicletas ordenadas cada vez que el minorista repone la oferta. Entonces C viene a ser el costo de inventario y Q viene a ser la cantidad de bicicletas que se encuentra en inventario. Tenemos aquí ciertas preguntas. Dice, determine el tamaño de pedido que minimice el costo anual del inventario. Entonces nos pide aquí el costo, ¿verdad? Que minimice. Entonces nosotros tenemos que hallar primeramente la primera derivada. Y la primera derivada, como vamos a hallar, para hallar Q, vamos a hallar así. Entonces, f' de x, o sea, en función a Q, sería. Aquí tengo yo, voy a hacer 4860 Q a la menos 1. Es decir, voy a transformar esto, todavía no voy a derivar. Y en un segundo paso vamos a estar derivando. Más 15Q más 750.000. Esta sería la función. Solamente esta Q que está en el denominador, nosotros estuvimos alzando. Esta Q alzamos en el numerador con el exponente negativo. Bien, ahora sí podemos derivar. Ya voy a hallar la derivada, ya le colocamos la prima de la derivada. Y vamos a hacer 4.860 por menos 1 sería negativo 4.860. Y Q va a ser menos 1 menos 1. Es decir, va a ser menos 2. Porque se le resta 1 siempre al exponente. Estamos derivando en función de Q. Y aquí 15.000 por 1 sería, 15 por 1 sería 15. La derivada de Q es 1, entonces queda así. Y la derivada de una constante es 0. Perfecto. Reorganizando un poquito la primera derivada, va a quedar de esta manera. Va a quedar negativo 4.860. Y como es Q a la menos 2, va a bajar en el denominador para volverse positivo. Más 15. Bien. Para encontrar la cantidad demandada, nosotros la cantidad con el que se puede minimizar el costo se tiene que igualar a 0 la primera derivada. Entonces vamos a igualar a 0 4.860 dividido Q cuadrado más 15 es igual a 0. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar el valor de Q. Entonces vamos a dejar 15 en el primer miembro y pasamos positivo 4.860 sobre Q cuadrado. Ahí Q cuadrado va a pasar multiplicándole a 15 y obviamente 15 podría pasar dividiendo a 4.860. ¿Cuánto nos da esa división? ¿324, profe? 324. Gracias. 324. Y ese cuadrado que tiene la Q, ¿cómo puede pasar? Puede pasar como índice de la raíz. Y ahí vamos a tener la cantidad con el que vamos a minimizar el costo. 18 sale, profe. 18. Es decir, tenemos que tener 18 unidades en stock o en inventario. La cantidad que tenemos que mantener en el stock es de 18. Bien, ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos respondiendo la pregunta A, que es la de
determine el tamaño de pedido que minimice el costo. Es decir, tenemos que tener una cantidad de inventario de 18 unidades. Y por último tenemos otra pregunta, dice ¿cuál se espera que sea el costo mínimo anual del inventario? El costo mínimo anual del inventario. Entonces para nosotros la función de costo es esta, la primitiva. En ella nosotros debemos de reemplazar el valor de Q para obtener el mínimo costo. Entonces vamos a hacer aquí B. Nosotros queremos el costo, pero la cantidad ya sabemos que es 18, reemplazamos en la función de costo. Entonces vamos a tener así, el costo sería de 4.860 dividido 18 más 15 por 18 más 750.000. ¿Cuánto nos da esto? La primera parte. 750.540. 750.540. Ese sería el menor costo que vamos a tener en mantener el inventario. Es decir, 750.540 es el costo que vamos a tener por mantener esa cantidad de inventario. Es decir, si tenemos 18, que va a estar en miles, vamos a tener un costo de 750.540. Bien, vamos a pausar un poquito la grabación para evacuar. Entonces ahí nosotros en esa ecuación, ahí tenemos el gráfico de nuestra ecuación y vemos ahí que esta función de costo nos otorga este gráfico que tenemos ahí. ¿Y dónde tenemos el menor costo? En este punto. 18, si mantenemos 18 en el inventario, vamos a tener un costo de 750.540. Es decir, este es el punto donde debe permanecer el inventario. Es decir, la cantidad que debe de permanecer del inventario sería de 18 con 750.000 y algo, 540. Bien. No hay nada que consultar ahí. Esta es la gráfica del ejemplo número 3. De mi parte, ninguna, profe. Mi parte también. Muy bien, muy bien. Tenemos un cuarto ejercicio, pero creo que esta vez no va a poder ingresar en nuestra reunión. Pero voy a hacerlo rápidamente hasta que se corte, ¿está bien? Aquí nos pide el costo medio de promedio. Entonces, cuando te pide promedio, el costo medio, y te da la función de costo, esta sería la función de costo. Entonces, esta es la función de costo que nos da. Justamente, esa es la función de costo. Pero en esta ocasión nos pide justamente un promedio, ¿verdad? Un promedio por unidad, donde el C es el costo expresado en dólares. Determines cuántas unidades de Q debería fabricarse a fin de minimizar el costo promedio. Entonces ahí la fórmula de costo promedio sería más o menos, el costo promedio sería el costo dividido por Q. Entonces esa función de costo que tenemos ahí voy a ir rápidamente a mi ecuación. Ahí está justamente el ejemplo 4. Vamos a dividir todo por Q. Entonces, si yo quiero la función de costo medio, esto es para que ustedes, yo tengo que hacer C dividido Q. Entonces, mi costo medio va a ser igual a 100.000 dividido Q más 1.500 Q dividido Q más 0,2 Q cuadrado dividido Q. Entonces, mi función de costo promedio va a ser 100.000 Q a la menos 1
más 1500 más 0,2 Q al dividir por Q. Y esto nosotros debemos de derivar y luego igualar a 0. ¿Verdad? Tenemos que hallar la primera derivada justamente en función a Q y luego igualar a 0.